Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre los cromatogramas y tipos de cromatogramas. Nosotros somos Sara Flores, Paola Ricaurte y quien les habla, Mateo Sandoval. Entonces, primero que todo vamos a iniciar con la tabla de contenido, que en el primer ítem vamos a hablar un poco sobre la cromatografía y qué es un cromatograma. Posterior vamos a conocer los diferentes componentes que presenta un cromatograma, las diferencias entre cromatogramas y pues el análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos. Y por último pues vamos a ver un ejemplo real pues de esta aplicación. Entonces, como se mencionó, vamos a explicar qué es la cromatografía, que pues la cromatografía es un método ampliamente utilizado en gran parte de las ramas de la ciencia. Vamos a ver que se utiliza en medicina, vamos a ver que se utiliza en la industria, en ingenierías, etcétera, etcétera. Esta aplicación tiene como objetivo separar, identificar y determinar diferentes componentes químicos que vamos a encontrar en diferentes mezclas complejas. Estas mezclas complejas pueden ser aguas residuales, algunos diagnósticos para medicina o alguna mezcla de gases, por ejemplo, para la industria. Como fundamento, pues la cromatografía utiliza diferentes propiedades físicas y químicas que presentan ya sea una columna, que ya veremos más adelante que es una columna, o una fase móvil y nuestro compuesto de interés a separar. Hay diferentes tipos de cromatografía, vamos a encontrar de capa fina, vamos a encontrar de papel, vamos a encontrar HPLC, pero en general implementa digamos diferentes propiedades físicas para la separación de estos componentes. Entonces, como les mencioné anteriormente, la cromatografía pues principalmente nos permite identificar según esta digamos algún compuesto ya sea de manera cualitativa o de manera cuantitativa. En el caso de la cualitativa vamos a determinar la presencia de algún compuesto, esto principalmente observando los tiempos de retención. ¿Qué quiere decir esto? Pues el tiempo que dura nuestro compuesto en pasar por una columna. También vamos a identificar, con algunas cromatografías, vamos a identificar, digamos, una parte cuantitativa. Especialmente, pues vamos a determinar la cantidad de nuestra sustancia de interés y esto principalmente es en cromatografías complejas que utilizan detectores al final de la columna que permiten determinar pues cierta intensidad a la hora de que pase esta, este compuesto y pues lo que va a generar es una señal. Entonces, como se menciona anteriormente, se utilizan para varias cosas la cromatografía, como lo puede ser el diagnóstico clínico, la resolución de matrices en la industria, como lo puede ser la cromatografía de gases, que nos permite identificar diferentes mezclas de gases. Y pues también, que vamos a abarcar un poco más adelante, es el tratamiento de aguas. Entonces, prosiguiendo con la exposición, procederé a explicar lo que es la composición de un cromatograma. Entonces, acá se obtiene un cromatograma donde se ven diferentes picos, como señalo acá, y pues digamos que cada pico tiene un tamaño diferente, lo que significa o lo que muy posiblemente pasó es que el volumen de la muestra inyectado, pues de cada pico que se obtuvo fue distinto. Aparte, se tienen cinco componentes donde se puede observar denominadamente el componente A, B, C, D y E. Y pues digamos que eso significa que la muestra tiene cinco componentes específicos. Por otra parte, en este cromatograma se encuentra lo que se denomina el tiempo muerto y el volumen muerto, que este volumen muerto este tiempo muerto es el tiempo que transcurre antes de que aparezca una señal, pues que es precisamente el pico del cromatograma. Por otra parte, se puede observar que el cromatograma posee sus diferentes picos, como ya mencioné anteriormente, y que cada pico posee una altura y una anchura definida. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, si se mira el eje X, se tienen los conceptos de tiempo de retención y tiempo de retención corregido.
Que este tiempo de retención corregido es cuando se elimina el tiempo muerto de la gráfica, es decir, el tiempo muerto antes de que aparezca cualquier señal de, pues, del analito que se está analizando. Y en este caso, pues digamos, si no aparece ningún analito, se echa, digamos, que este dato de este tiempo muerto para obtener el tiempo de retención corregido. Entonces, en general, digamos que a grandes rasgos, esto es lo que se define como un cromatograma. Entonces, ahí es donde, digamos que si yo coloco una muestra o pues en dado caso la inyecto en un cromatógrafo, ya sea líquido o de gases, pues digamos que se va a obtener precisamente este cromatograma como respuesta del equipo. Entonces, para recordar un poco, como ya se ha mencionado, el tiempo muerto es el tiempo que tarda en salir un componente que no se retiene. Entonces, en dado caso, para ya especificar un poco y diferenciar un poco entre estos dos, el tiempo de retención es precisamente ese es el tiempo que tarda en salir cierto componente. Y ya para mencionar otro concepto, pero que adjunta este tiempo de retención como tal, la retención se va a decir o se define como la cantidad real de la fase estacionaria para retardar la salida de un componente. Y pues digamos que este tiempo de retención corregido es el que ya se ha explicado, que precisamente es el tiempo real en que la fase estacionaria ha retrasado el avance de una sustancia, que pues que ya se vio que es, digamos que, o que se saca o se obtiene restando el tiempo de retención menos el tiempo muerto. Otro concepto a tener en cuenta que es muy importante en un cromatograma es la resolución. Entonces se dice que la resolución es pobre principalmente que pues digamos de diferentes características como que digamos que hay demasiada muestra en la columna, por lo tanto digamos que no permite que haya una buena separación o se lean componentes con una, en este caso con una cantidad o una altura en este caso o un área mucho más grande y que digamos que no sea proporcional a lo que se inyectó en el equipo. Por otra parte, que la columna o la placa sea corta, lo que permite una muy poca separación de los componentes. Entonces puede ser que haya un solo solapamiento, que la fase móvil no discrimine entre los componentes y que la columna sea demasiado gruesa. Entonces, se dice que se tendrá una buena resolución si los picos precisamente no se solapan, es decir, que salgan bien definidos y pues que haya una buena resolución, obviamente, y que esté perfectamente delimitado cada pico, sí que coincida al final de un pico con el principio del otro. Es decir, como mencioné anteriormente, que haya una buena definición entre el inicio y la salida del pico y que no haya un solapamiento entre estos. Bueno, entonces en el cromatograma se visualizan cada uno de los componentes de la muestra que se acabó de analizar, ya sea de forma de manchas o sea en forma de picos. Esa diferencia se basa en el tipo de soporte en que se esté realizando la corrida, ya sea estamos hablando de placa o columna o papel. Entonces, cuando hablamos específicamente de manchas, se observa en una cromatografía planar, donde se realiza sobre un papel u otro material sólido. Entonces, como podemos ver en la imagen, vemos la cromatografía en papel descendente y ascendente, donde ambas consisten en aplicar la muestra, se va a sumergir con el inferior de la fase móvil, después se sumerge para poder tener contacto entre ellas, donde va a ascender por capilaridad la fase móvil, después se va a dejar secar un buen tiempo para para después ver los componentes separados. Aquí algo que cabe destacar de que el resultado se va a evaluar mediante el factor de retardo o también llamado factor de retraso, que como tal va a medir la distancia recorrida entre la fase móvil, como lo podemos observar en esta parte. Ahora, cuando hablamos de la muestra en picos, hablamos de cromatografía en columna, donde podemos hablar de líquida, sólida o gas, donde es indispensable el uso de columna, ya sea en forma de acero inoxidable o en forma de vidrio. Entonces, cuando hablamos de cromatografía en vidrio, hacemos relación de que la muestra se deposita en el lecho cromatográfico, después la muestra va a penetrar, después se va a añadir la fase móvil y después se va a hacer, y ahí es donde se va a comenzar la separación de los componentes que tenga la muestra, donde primeramente va a diluir el primer componente, el segundo componente y así sucesivamente todos los componentes que tenga la muestra. Ahora, cuando hablamos en columnas de acero inoxidables, vemos acá un ejemplo que los compuestos son eludidos, salen de la columna y son transportados por la fase móvil hacia un detector, donde él va a medir las relaciones
unas propiedades físico y químicas para poderlas dar en forma de una curva, que son las llamadas curvas en forma de campana, donde el resultado va a ser un eje X, el tiempo de retención, y el eje Y, a la señal que corresponde a la muestra que se acabó de analizar. Ahora, además de que la cromatografía separa las muestras, ella también nos da un análisis, ya sea cualitativo o cuantitativo. Entonces, cuando hablamos de análisis cualitativo, se refiere al tiempo de retención, que va a ser idéntico bajo condiciones cromatográficas idénticas. Mientras hablamos de cuantitativo, hablamos del área por debajo de la curva, donde primeramente es necesario hacer una curva de calibración para así conocer la concentración de la muestra que se acabó de analizar. Entonces, ya pasando al ejemplo real de aplicación, como se mencionó anteriormente, vamos a especificar en el tratamiento de aguas residuales. Este proceso pues cuenta con procesos primarios, secundarios y terciarios, en los cuales nos vamos a enfocar en los procesos terciarios, que principalmente son procesos avanzados de oxidación. Estos pues es un conjunto de técnicas las cuales utilizan diferentes especies reactivas, especialmente especies reactivas de oxígeno, que van a degradar o mineralizar diferentes compuestos recalcitrantes que no pueden ser eliminados por los procesos primarios y secundarios. Entonces, entre ellos vamos a encontrar el fenton, por ejemplo, que pues genera radicales hidroxilo que van a oxidar la materia orgánica de estos contaminantes. Igualmente el persulfato también es un radical altamente potente, y pues vamos a encontrar gran cantidad de radicales y iones. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. En este caso se utilizó una HPLC Chimaxu LC20AT, que pues es cromatografía líquida, y como se mencionó anteriormente, pues estas cromatografías complejas utilizan un detector. En este caso va a ser un detector de fotodiodos, y pues también vamos a presentar una columna C18. Entonces lo que se realizó fue realizar un proceso avanzado de oxidación. En este caso se llama fotofentón heterogéneo, para la degradación de un contaminante emergente. El contaminante emergente en este caso va a ser losartán. En un inicio, digamos en el tiempo cero, vamos a ver que pues el fármaco a cierta concentración, que presenta un tiempo de retención aproximadamente de 2.2, y vamos a ver el pico característico del fármaco. Además del tiempo de retención, vamos a permitir, digamos en estos equipos se permite conocer el área de estos picos, que van a hacer referencia a la concentración del fármaco. En este caso, para este pico va a ser de 10 ppm o 10 partes por millón. Pasado el proceso, pasados los 5 minutos del proceso que mencioné, el pico de losartán ya no se va a observar, y esto es debido a que pues digamos este tratamiento lo que hace es degradar este fármaco, degradar losartán, por lo cual pues ya no vamos a ver el pico del losartán, sino vamos a ver un nuevo pico, que pues es un posible producto de degradación, que pues en este caso no se podría determinar qué es, pero sí se puede decir que pues se degradó en este caso. Ya para solucionar estos picos, ya sea de degradación, se deben utilizar diferentes técnicas un poco más avanzadas o combinación de técnicas, como lo puede ser el HPLC acoplado a masas, que nos va a permitir identificar o dar una posible respuesta a qué es este pico que vemos acá.